Mi nombre es Montserrat y en este video hablaremos sobre el liderazgo de la mujer en el mundo aplicando la teoría feminista de las relaciones internacionales. Primero hablaremos un poco sobre la teoría feminista, entendiéndola como el conjunto de ideas tejidas en torno a la crítica de los valores y las dinámicas patriarcales sobre las cuales se estructuraron los estados y las sociedades mundiales, ideas que tienen sus orígenes remotos en el siglo XVIII, cuando se produjeron las primeras opiniones favorables en torno a la integración social de la mujer, provenientes de pensadores ilustrados como Condorcet o con acciones concretas como las de Olimpia de Gouges, quien redactó en 1791 la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía, y se opuso valientemente a la política del terror de Robespierre, hecho que le valió la muerte en la guillotina. Aproximadamente en los años 80 y 90, con la llegada de la globalización se abrieron nuevos espacios para emprender la lucha por la reivindicación de los derechos ciudadanos. Ante los dramáticos procesos de exclusión, el feminismo enfrentó la necesidad de ampliar sus luchas hacia el ámbito internacional, debido a la falta de voluntad e incapacidad de los estados de responder a las demandas ciudadanas. El feminismo en relaciones internacionales desafía, reinterpreta, critica y resiste desde múltiples perspectivas la concepción clásica de la teoría y la práctica de las relaciones internacionales y sus efectos en la economía global, así como sus conceptos básicos de Estado, poder, violencia y seguridad. El pospositivismo dio lugar a los enfoques no tradicionales en la disciplina que pretenden dar una visión más amplia en la comprensión de la problemática del mundo global, cuestionando, por ejemplo, su objeto de estudio, teorías, metodologías y prácticas políticas. Desde la óptica de los considerados estudios clásicos, como el realismo y el liberalismo, no reconocen que están fuertemente influidas por la perspectiva de género. Los objetivos de la teoría feminista son los siguientes: tener una visión general del feminismo, de la diversidad, de sus perspectivas y de la importancia de género en relaciones internacionales. El segundo, exponer cómo impacta la política global a través de la construcción social de lo masculino y lo femenino. Y por tercero, mostrar la manera en la que el feminismo y el género han contribuido a la teoría y práctica de la política internacional. Y finalmente, exponer cómo los objetivos anteriores, aun con críticas y limitantes, son relevantes en la teoría y práctica de la disciplina. Los feminismos en relaciones internacionales comparten ciertas características, y una de ellas es considerar el conocimiento como emancipatorio, es decir, que puede explicar las causas del por qué las mujeres están en una condición subordinada, desde lo personal hasta la política global, y después llevarlo a la práctica, especialmente mediante los movimientos feministas. La diferencia radica en el camino que toman para lograr ese objetivo, lo cual se refleja en la diversidad teórica feminista en la disciplina. Existen diferentes feminismos en el campo internacional. Uno de ellos es el feminismo liberal, que trata de manera especial la desigualdad entre los hombres y mujeres en aspectos de pobreza, violencia, educación, salud, trabajo y política. Consideran que para revertir la desigualdad es necesario quitar las barreras legales que impiden su avance en ámbitos políticos, sociales, culturales, económicos y así poder tener las mismas oportunidades que los hombres. El feminismo crítico, inspirado en el marxismo y la teoría del mismo nombre, retoma la tradición del materialismo histórico, dando énfasis en lo económico y los importantes efectos de cambio. Considera el género como un elemento estructural que moldea prácticas y políticas en el mundo, a través de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. El feminismo constructivista cuestiona la manera en que se construyen lo masculino y lo femenino, y cómo algunas situaciones de prácticas normalizadas influyen en la economía y política global fomentada por los mismos estados. El feminismo postestructuralista cuestiona la forma en la que se da sentido al mundo en relaciones internacionales a través de teorías, ideas, lenguaje y la manera científica de estudiarlo. Y por último, tenemos al feminismo postcolonial, que retoma las críticas anteriores, pero las sitúa en un contexto geográfico en tierras que hayan sido colonizadas.
argumentando que, aunque se haya obtenido la independencia política y económica, la relación de su poder-subordinación continúa en otras formas. Siguiendo con la problemática, como sabemos, toda la historia humana desde sus inicios está marcada profundamente por el patriarcado, provocando una división de trabajo, una separación en los espacios y determinadas expectativas sobre habilidades, capacidades y destrezas de acuerdo con el género al que se pertenece. Aunque se nos sigue poniendo un rol doméstico e inferior, minorizando nuestros logros profesionales, en la actualidad las mujeres hemos tomado una gran importancia y una fuerza nunca antes vista. Tradicionalmente se consideró que las mujeres no debían ejercer el liderazgo en las organizaciones, porque se creía que poseían una serie de rasgos que resultaban contraproducentes para el ejercicio de las mismas funciones, como que las mujeres son demasiado centradas en dar importancia a los vínculos afectivos, una dificultad para considerar el mundo de la dirección como un gran juego, y con escasa capacidad para captar lo esencial del trabajo en equipo. Además que deberían desarrollar un mayor respeto hacia las estructuras jerárquicas. Greenwood y Popplestone en 1993 definieron el estilo de dirección de las mujeres como abierto, no competitivo, innovador, con un firme sentido de la calidad, centrado en la persona, flexible, comunicativo y persuasivo. Muchos autores sobre liderazgo han encontrado que las capacidades y cualidades de las mujeres son mucho más competentes en estos puestos que los que durante toda nuestra vida nos han hecho creer. Algunos otros han dicho y afirman que los ejemplos de mujeres ejerciendo cargos de poder o de influencia en la sociedad contemporánea no han sido precisamente ejemplos de este tipo de ejercicio del poder, sino que han sido más duras y más implacables que los hombres. Sin embargo, aún vemos que cuando una mujer tiene un cierto cargo de poder, las críticas que sufren no suelen ser argumentadas, sino que son utilizadas para descalificarlas dirigiéndose más al yo emocional que al racional. Hoy en día, el acceso de la mujer a puestos de dirección es una de las condiciones esenciales de la práctica de la igualdad en el seno de las organizaciones. Tal como demuestran las estadísticas, en una sociedad donde la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres parece conseguida legalmente, en la realidad cotidiana de las organizaciones parece una contradicción que no haya paridad en el ejercicio de la dirección de estas. A nivel social, existe una presión hacia las mujeres que anteponen su éxito profesional al papel de maternidad que se les ha impuesto a través de la sociedad y la historia. Un ejemplo de esto es el hecho de que es menos probable que las mujeres en puestos de dirección tengan hijos a que los hombres en estas mismas posiciones. Porque mientras para la empresa un hombre con matrimonio y familia se considera como algo positivo que asegura la estabilidad, una mujer que tiene o puede tener hijos son una posible carga. Estamos en una cultura tradicionalmente tan patriarcal que no nos permite pensar una sociedad en condiciones de igualdad. No hay experiencias, ni referentes, ni tradiciones que nos muestren cómo sería una sociedad organizada paritariamente. Los argumentos y razones que aducen tanto directores como directoras confirman que esta tradición patriarcal impide la conciencia sobre estas discriminaciones indirectas culturales en las que crecemos y nos movemos hombres y mujeres. Para terminar, y porque se necesita un firme reconocimiento hacia las mujeres que han hecho historia, les presentaré algunas mujeres líderes que han sido influyentes en los últimos tiempos. Comenzando con la primera mujer que ganó un premio Nobel, la primera profesora de la Universidad de París y la primera persona que ha ganado un segundo premio Nobel, Marie Curie. Siguiendo con Rosa Parks, una afroestadounidense que desafió la segregación racial que existía en partes de Estados Unidos, al negarse a ceder su asiento para que una persona blanca se sentara. Emmeline Pankhurst fue una reformista social fundadora de la Unión Social y Política de Mujeres para hacer campaña para el voto parlamentario para las mujeres en Reino Unido. Fue una líder carismática e incitó a miles de mujeres a que demandaran su derecho democrático. Rosalind Franklin descubrió la estructura de doble hélice del ADN, tomando su famosa fotografía 51 utilizando la difracción de rayos X. Frida Kahlo
que inspiró a millones de personas a través de su arte indígena y surrealista, una de las primeras artistas en expresar en su obra la identidad femenina desde su propia óptica. Simone de Beauvoir escribió la obra El segundo sexo, que se ha considerado fundacional en el movimiento feminista y donde se denunciaba la educación patriarcal que limitaba a la mujer al matrimonio y a la familia. Hedy Lamarr. Entre sus grandes éxitos se le reconoce hoy la creación de un sistema de comunicaciones en el que se basan todas las tecnologías de comunicaciones actual. Benazir Bhutto. Fue la primera mujer elegida primera ministra en un país musulmán, ganando las elecciones de 1988. Fue exiliada en Dubái y Londres, regresando a Pakistán con la intención de encabezar de nuevo el Partido Popular Pakistaní y siendo asesinada poco después a sangre fría. Una de las más reconocidas es Malala, que recibió el Nobel de la Paz en 2014 como reconocimiento a su labor como activista en favor de los derechos civiles en Pakistán, siendo la persona más joven en ser reconocida con este galardón. Angela Merkel, física y política alemana que desempeña las funciones de canciller de Alemania desde 2005 y hasta el año pasado considerada como la mujer más influyente del 2020. Fue también considerada como la líder principal de la Unión Europea. Christine Lagarde, abogada y política francesa que ocupa el cargo de presidenta del Banco Central Europeo desde noviembre de 2019. También fue directora gerenta del Fondo Monetario Internacional de 2011 a 2019. Kamala Harris, actual vicepresidenta de los Estados Unidos de América. Ursula von der Leyen, política y médica alemana, actual presidenta de la Comisión Europea. Melinda Gates es una de las mujeres más ricas e influyentes del mundo, con ardua actividad filantrópica a través de su fundación Gates. Mary Barra, empresaria estadounidense, primera presidenta ejecutiva de la importante empresa automovilística General Motors. Nancy Pelosi, política estadounidense que se desempeña como presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Oprah, periodista, presentadora de televisión, productora, actriz, empresaria, filántropa y crítica de libros estadounidenses. Paula Santilli, actual CEO de PepsiCo Latinoamérica. Alexandra Ocasio-Cortez o AOC, es una activista y política estadounidense de ascendencia puertorriqueña. Hasta el 2021 fue la mujer más joven elegida en el Congreso en la historia de los Estados Unidos. Y por último, a nivel local, quiero hacer mención a Olimpia Coral Melo, activista mexicana que impulsó la creación de una ley contra el acoso digital en México, que lleva su nombre, la Ley Olimpia, gran referente del feminismo en México.